Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de También esto pasará. Es domingo a la tarde, son las 5 de la tarde. Estamos anunciando a tus seguidores que estás iniciando un vivo. A ver, caer de pie, es el primero. Nico, Nacho, Nico, Cerce, somos 24, 41, 48. Il morto chi parla, 51, perdón. Ídolo Nico, dice alguien que no me conoce, evidentemente. Estamos esperando que se conecte Dani Meca. Ahí está, ahí aparece Dani Meca, porque hoy vamos a tener una edición muy especial de nuestra tertulia. También esto pasará. ¿Está? 69 somos ahora, 70, 69 los vicios, 70 no te puedo decir, 71 menos todavía en la quiniela. Ahí está, Dani Meca. Ahí está Nico, ¿Cómo ¿cómo estás, andan, Nico? amigo? Te dijeron ídolo. Nah, pero hay gente que no me conoce, gente que está mal, qué sé yo. Vos hablaste con Marcos Peña, yo lo sé, ¿eh? No, yo suelo ser objeto de, modestamente, de agresiones de los trolls, no de elogios, así que no, por eso, no. Che, ¿llegaremos a los 100? Está difícil. 96, 91, 89, se están yendo. Sacate la ropa, Dani, hace algo para que no se vayan. Ahí va. 96. Sacate la ropa o sacate el pelo. Una 202. Listo, ya está. 102. Ahora sí, ahora sí. 102 años plus, 109, 102, va y viene la gente. Recién cuando termina la audición, la tertulia, podemos saber cuántas personas nos miran, pero es un buen promedio de unos... no, en el momento, en el vivo, son como unos 2000 y pico, pero ahora como queda grabado en Instagram TV, tengo vivos que han visto 50.000 personas. Es impresionante, porque uno se siente como que ha hecho prácticamente un estadio River. Y esto pregunta seria, la única pregunta seria que voy a hacer. En la radio, ¿cuál es el promedio de oyentes que se calcula en un programa como el tuyo, ¿no? El de la semana. Sí. La cantidad de gente. Tenés dos mediciones, una que es Ibope, que es el rating tradicional, y otra que es por los medios digitales, las plataformas digitales que no se miden, solamente se mide la de la radio. Podemos saber cuánta gente escucha a través de la aplicación de la radio, pero a través de otras aplicaciones como TuneIn y demás, no podemos saber. Todo esto es una gran vuelta. No, aproximadamente 80.000 personas, entre 80 y 100.000 personas, más o menos. En una emisión, digamos. Sí. Sí, aproximadamente. Hay programas que mucho más. Un programa muy exitoso de la radio, en esta radio en la que trabajo yo o en otra, puede llegar a tener entre 300.000 y 600.000 oyentes. Muchísimo, muchísimo. Y es, digamos, como metiéndonos ya en el periodismo, ¿cayó ese índice con los años? No, al contrario, subió y ahora subió con la cuarentena, muchísimo. Hay radios que aumentaron la audiencia hasta un 300%. Uf. Muchísimo, porque la gente está en la casa, se siente... Es medio curioso lo que pasó, aunque si te lo pones a pensar es bastante lógico. Bajaron los podcasts y subió la radio en consumo. Y si te pones a pensar está bien, porque el podcast es un contenido para el traslado. La gente lo escucha mientras va a correr, mientras anda en bicicleta, mientras está en el subte, en el colectivo, mientras va al laburo. Y en este caso, cuando está en la casa, según un estudio muy grande de audiencias que salió hace poco, la gente está buscando contenidos que que les den sensación de conexión, justamente en esta época en la que estamos bastante desconectados de manera física con los otros, pero que no sea tan invasivo y bajativo como la tele. Entonces ahí aparece muy fuerte la radio. Mira. Así que sí, hubo un crecimiento, pero rabioso de la audiencia de radio en estos días. Así que, de alguna manera, hola Santiago de Chile. Hoy vamos a empezar también esto pasará, especial, porque, como decía hoy a la mañana en la radio, justamente, la excusa de elegir 5 libros, en este caso 5 libros de periodismo, y qué curioso, porque yo elegí casi todos libros sobre el periodismo, aunque en uno estoy seguro que vamos a coincidir. Saludos a Fica, dice Adrián, está durmiendo acá, Fica, acá al lado, en el sillón. Los 5 libros que elegí yo son 5 libros sobre el periodismo, o sobre periodistas, metaperiodísticos, y de alguna manera creo que todo esto es una gran excusa para hablar del periodismo. Hola Fede.
Hablamos del periodismo, viste, cuando empezamos el programa Branch, hace 11 años, con mi amigo, el Conejo Martelli, que hoy es una altísima autoridad en el diario La Nación y que en su momento fue mi editor en Clarín. Ambos nos declaramos como mediaholics, ¿no? Porque somos muy adictos a los medios. Nos encanta con el Conejo, sobre todo los medios, ahora se dice, está muy de moda decir print. Sobre todo los medios print, ¿no? Los medios impresos en papel, aunque el Conejo es el jefe de lanación.com. Entonces digo eso, somos muy analíticos ambos de los medios, los dos trabajamos en los medios con el Conejo, yo estuve 14 años en Clarín, ahora llevo 6 o 7 en La Nación, 11 años en Metro, muchos años trabajando en televisión, así que siempre trabajando también en medios muy, muy profesionales, muy grandes, que un poco también es tu caso. ¿Cuánto llevas en Clarín, Dani? Y en Clarín llevo alrededor de 11 años. 11 años. Así que prácticamente desde el principio. Igual te voy a hacer un paréntesis, Nico. Como es una jornada especial, yo te quería hacer una sorpresa. Bueno. Y esa sorpresa incluye esto. Mirá, ¿eh? Todos los domingos son 5 libros, nos escuchas recomendar. Con Nico Artusi y Dani Meca, también esto pasará. También esto pasará. También esto pasará. No lo puedo creer, tenemos jingle para el Día del Periodista Atrasado, tenemos nuestra propia cortina musical. Hicimos el jingle. Es espectacular, no lo puedo creer, está Argentores abiertos, Adaí, andá, registralo, por favor. También esto pasará. También esto pasará. Es espectacular. Empieza así, para que anotes. Todos los domingos son 5 libros, nos escuchás recomendar. Con Nico Artusi y Dani Meca, también esto pasará. Nuestro jingle. Es espectacular, no me puedo creer. ¿Sabés qué? Quiero igual autodenunciarme porque mi verdadero tema era mucho más spinettiano, le había puesto una dominante, le había puesto un disminuido, una séptima, y mi novia me dijo, pero hacelo más arriba, hacelo más arriba. Estoy con ella. Sí, estoy con ella. Qué bueno, loco, es espectacular. Así que bueno, quedó su versión más arriba. Me emocionaste. Ahora cuando termine este vivo, porque los vivos ustedes saben duran 1 hora, queda guardado en Instagram TV, donde hay una carpetita, porque ahora también te permite hacer carpetas Instagram TV que se llaman series, no carpeta. Buscan en la parte donde dice series, hay una pestaña que dice también esto pasará y van a poder ver todas las ediciones anteriores. Qué lindo, loco, la verdad me emocionaste. Un poco alguien acá alguna vez te dijo que eras el Aristimuño de nosotros dos. Así que hay una línea ahí también, aristimuniana. Ahí va. Qué bueno. Che, y ahora vamos a empezar con los libros, pero me estás traicionando también a muchos vivos, ¿eh? Te veo con Telma Fardín, te veo con Juanchi Baleirón. Pero los domingos son nuestros. Los domingos es como la familia, ¿viste? Me voy de joda en la semana, pero el domingo estoy en la mesa. Muy bien, me parece muy bien. También esto pasará. Uno es After Libros. Sí, exacto. Ese. ¿Y el otro, el que hacemos con Telma? Nada se opone a la noche, los miércoles de 16 a 18. Bueno, excelente. Ahí está. Siempre tendremos el domingo, como dice Marty por ahí abajo. Qué lindo, qué linda sorpresa que me diste, Dani.
Sí, igual tenemos que tener cuidado que no nos expropien el tema, ¿no? Vamos Eh, a cuidarnos. y vamos camino a ser Venezuela, así que es bastante, bastante probable que suceda eso. Pues bueno, hablando de eso, ya metiéndonos en el tema del periodismo, Argentina, el único país del mundo donde se habla tanto de Venezuela fuera de Venezuela. Es impresionante. Hay Sí. un diario online, un diario que es el diario online más leído de la Argentina, Infobae, que tiene una sección fija que se llama Venezuela. Es una sección, o sea, vos tenés economía, política, deportes, espectáculos y Venezuela. Digo, muchas veces, casi siempre, te diría, se usa Venezuela como excusa para hablar de otras cosas, pero hay cierta insanía y obsesión inquietante en esta manía de los últimos 12, 14, 15 años por hablar de Venezuela. Ningún otro país del mundo habla tanto de Venezuela como la Argentina. Digo, es curioso lo que pasa. Ni siquiera países, yo he estado en Colombia, en Brasil muchas veces, ni siquiera países limítrofes con Venezuela hablan tanto de Venezuela como hablamos nosotros de Venezuela. Sí. Así Y que es una tara curiosa del periodismo también, ¿eh? Esta obsesión con Venezuela, como manera de... Encontraron en Venezuela, creo yo, una especie de fórmula periodística efectiva, de parábola para hablar de otras cosas sin nombrarlas. sí, digamos, ahí veo dos cosas, ¿no? La primera es apuntarle al lector cautivo, ¿no? Al tipo de público que le quiere, que le quiere mandar directamente esa información. En ese caso, igual, Infobae es un poco tiene una apertura mayor que Clarín o La Nación. Viste que Clarín y La Nación son como más, digo, siguen siendo como más fieles en el contenido al tipo de lector que quieren. Infobae de repente te pone una nota muy de izquierda y una nota muy de derecha entre los opinadores, ¿no? Ha hecho como una experiencia de ese tipo. Pero hablando del manual de estilo Infobae este que usa Venezuela, tiene una que es para hablar de Cuba, que es el dictador Castro, ¿no? De ninguna manera se puede poner Castro si no se pone anteriormente la palabra dictador o dictadura, ¿no? Digamos, son como los manuales de estilo que los periodistas tienen que respetar ahí. Bueno, como en la época de la Revolución Libertadora y la proscripción del peronismo, que no se podía publicar el nombre Perón en los diarios, había que poner el tirano prófugo, ¿no? Entonces siempre había que poner el tirano prófugo en lugar de Perón. Mira, nos escriben desde Nicaragua, saludos a Nicaragua. De ninguna manera el objetivo es aunque si sucede, no lo vamos a evitar, politizar este espacio, porque yo creo que la política divide y yo estoy aquí para unir. Esa es mi premisa. Aquí Cintia nos apunta que se ponía esa mujer, pone dos palabras nada más, esa mujer. Esa mujer era la manera de referirse a Evita, en la época de la proscripción del peronismo también, no se podía poner en palabras impresas Eva Perón, Por eso sino el famoso cuento de Walsh. bueno, ahí está. Entonces nos metemos con los libros. Hay uno que yo creo que vamos a repetir y empiezo por ese que es el que menos, el que menos voy a desarrollar, que es el típico, el que estudiamos en la escuela de periodismo, Operación Masacre, ¿no? De Rodolfo Walsh, que es la Biblia del periodismo, ¿verdad? Publicado en 1957, cuenta justamente el fusilamiento ilegal ahí en el basural de José León Suárez de 1956. Y Operación Masacre, bueno, la verdad es que es un libro de una investigación periodística extraordinaria, pero que es uno de esos casos libros en los cuales eh, el valor absoluto y relativo que tiene la obra se magnifica y se potencia con el tiempo, porque este libro se publicó en 1956, 20 años después, en el 76, es el golpe que dejó como resultado 7 años de la dictadura más sangrienta, no solo de nuestra historia, sino de toda América Latina, y entonces vino después la carta de Walsh, ¿no? a los jerarcas militares, con lo cual la prohibición tácita y explícita sobre Operación Masacre hizo convertirlo en una especie de libro prohibido durante dictadura y después de la desaparición de Rodolfo Walsh, una especie de volumen sagrado de la investigación periodística en la Argentina. Cosa que después se magnificó, ahora mismo salió este año o a fines del año pasado también, el libro con los documentos de la esposa de Walsh sobre la investigación. Hay libros sobre este libro
Y Operación Masacre se convirtió, digamos, en la piedra basal del periodismo de investigación, pero del periodismo narrativo también en la Argentina, ¿no? No iba a empezar con este libro, pero como una de nuestras seguidoras mencionó Esa mujer, que es uno de los relatos más espeluznantes y sobrecogedores escritos por Rodolfo Walsh, en un poco más de una página, pues no tiene más que una página de tamaño oficio ese relato que habla sobre el singular destino de Eva Perón. Me pareció oportuno empezar entonces con el libro que fundó de alguna manera el periodismo moderno entre nosotros, y es el único de mis 5 libros, esta es la excepción, porque esta es una investigación periodística, y mis otros 5 libros son libros sobre el periodismo. Así que después los vamos a comentar en detalle. Pero mi primer libro es el que yo apostaba que vos también habías elegido, Operación Masacre de Rodolfo Walsh. No lo elegí. No quise caer en lo obvio, decilo. No quise caer en lo obvio, Nico, pero lo hubiese elegido porque además tiene una de los comienzos más increíbles que a mí me parece, ¿no? De la no ficción, que es Hay un fusilado que vive, ¿no? Esa síntesis que a él está en un café, ¿no? Y le dicen eso, y él despierta toda esa investigación a partir de la frase. Siempre me hizo acordar un poco cómo empieza Truman Capote, ¿no? Que en su A Sangre Fría él está leyendo un recuadrito, no me acuerdo en qué diario, si en el Times o en qué diario específico estaba leyendo, se ve muy bien en una de las películas que hicieron, y que él ve en ese recuadro una historia, ¿no? Es como esta idea de tener el oído preparado para ir a buscar. Así que, nada, obviamente es como decías vos, es la Biblia para el estudiante de periodismo, ¿no? Medio que llegás a TEA o a Éter o donde sea y te lo dan ahí dentro de la máquina de lectura. Yo voy a empezar con un libro maldito. Es uno de los libros que más me ha gustado leer, más me ha entretenido, y yo creo que no se lo ha reivindicado lo suficiente. O Verdán Rocamora. Ahí está. Yo te dije que íbamos a coincidir en algún libro. Pero no coincidimos en lo obvio, lo cual está bueno. ¿Podés contar de qué se trata este libro, Dani? Este libro absolutamente prohibido, este libro maldito de la literatura argentina reciente. Es un libro efectivamente maldito. Es un libro escrito en clave de ficción, con personajes sutilmente cambiados en sus apellidos, sutilmente cambiados, ahora vamos a ver, que narra desde adentro de la redacción de Clarín la historia del diario en la época de la dictadura. Por un lado vamos a tener todo lo que es el peso de la historia de Clarín desde el lanzamiento del diario por parte de Noble, y cómo se empiezan a dar las pujas de poder dentro del diario para dirigirlo en medio de la dictadura militar. Cuando decíamos sutilmente los apellidos, vamos a tener, por ejemplo, al gerente Baniato. Me suena. Vamos a tener a Sofía Basualdo de alcalde. Vamos a tener a el señor Ricardo Alcalde. Y después vamos a tener a personajes que hoy por hoy no son tan conocidos, por ejemplo, Eisenberg, ¿no? Que es como... Ahora sí lo podemos decir. Eisenberg era Marcos Citrinblum. Exactamente. Marcos Citrinblum, yo durante buena parte de mi vida fui clarinólogo. Yo estaba obsesionado con Clarín, además, antes de haber trabajado en Clarín. Marcos Citrinblum fue el secretario de redacción de Clarín en los 70 y en los 80, el que convirtió el que era un diario bastante modesto en el diario más importante en habla hispana del mundo. Fue el que inventó la fórmula de periodismo cercano, de diario cercano a la gente. Fue el que inventó poner los chistes en la contratapa, el que le dio tantas páginas a policiales, tantas páginas a deportes. Y es el gran protagonista de este libro. Vos pensás que Clarín es una empresa periodística que tiene conducciones periodísticas siempre muy largas. Después de Citrinblum, este personaje, vino Guareschi, y después de Guareschi vinieron Kirschbaum y Roa, que son desde hace casi 20 años los editores del diario, ¿no? Entonces son todos procesos periodísticos muy largos los que tiene Clarín. Exactamente. Y toda esta historia, esta puja de poder en el país, pero paralelamente se está dando esta puja de poder dentro del diario, históricas pujas de poder que va cambiando,
va a estar narrada con un lenguaje muy irónico, muy sutil. Bueno, quien ha leído Flores robadas en los jardines de Quilmes o Los Reventados, digo, por citar dos libros, dos novelas ya en este caso, increíbles de El Turco Asís, va a encontrar, va a entender un poco el tenor de lo que va el libro. Y yo me anoté, Nico, dos frasecitas que que iba sacando de ahí. Una dice, no existe, a propósito, una profesión que produzca mayor cantidad de escépticos que la del periodista. dice el Turco Asís. Y después, esta me pareció gloriosa, esta idea, porque narra muy bien cómo en los 70 el furor de, digamos, la politización de la asamblea, de la asamblea, de la redacción, y en un momento contaban que se hacía paro por absolutamente todo, ¿no? De repente había un bombardeo en Palestina y se hacía un paro, ¿no? Digamos, a ese punto. Y dice, en la asamblea en que se trató la solidaridad con aquel despedido, consistente en un paro parcial, que era un despedido de Terrabuzzi, ¿no? Dice, el alemán Goering, reaccionario y algo derechoso, absolutamente borracho, gritó, a mí qué carajo me importa que hayan echado a un tipo en Terrabuzzi. Yo soy periodista, eventualmente hoy del Diario de Argentina, y de últimas no tengo por qué parar porque ni siquiera como galletitas. El alemán Goering era Jorge Getlin. Jorge Getlin. Yo quiero decirte, Dani, que yo tengo esta misma edición. Ahora vamos a explicar por qué es un libro prohibido, un libro maldito. Yo tengo esta misma edición, pero con los nombres anotados de los personajes reales al lado de los personajes ficticios, que era lo que circulaba en Clarín cuando yo estaba en Clarín. A fines de la década del 70, Jorge Asís, a quien hoy conocemos, pero la doctora Fantino. La doctora dice, Fantino, que el otro es un títere. Bueno, ese Jorge Asís, que es un escritor extraordinario, y que fue embajador durante el menemismo también, creo que el último dandy que queda, muy probablemente entre nosotros, Jorge Asís, trabajaba como columnista en el diario Clarín. Y él escribía con un seudónimo. Su seudónimo era Oberdán Rocamora, ¿no? Era el seudónimo que él usaba para escribir en Clarín, donde publicaba unas columnas siempre muy floridas, muy elocuentes como es él. A fines de la década del 70, harto, hinchado las bolas de trabajar en el diario, porque el diario siempre fue un lugar difícil para trabajar, Clarín, y la única marca, la única cita que tengo en el libro tiene que ver con eso. Jorge Asís dijo, voy a hacer la revolución desde adentro. Y entonces, en la misma, acá me dicen, ¿es Jorge Asís o Tita Merelo? Hágase el Papá Nicolau, señora. Si le pones el bigote es lo mismo. Jorge Asís, a fines de la década del 70, durante la dictadura, trabajando de columnista estrella en Clarín, dijo, voy a hacer la revolución desde adentro, harto por estar en esa redacción tan malsana, y con la misma máquina de escribir con la que escribía sus artículos, mientras simulaba que estaba escribiendo en el diario, miraba alrededor y escribía la historia secreta del diario Clarín. Nombrando a sus jefes, a los dueños, a los compañeros, los romances de la dueña del diario, hoy fallecida, con un político también muy importante, toda la pelea que había con el movimiento al desarrollo, con el partido de Frigerio, que era el que controlaba ideológicamente el diario en la década del 70 y demás, y el ascenso de 3 jóvenes contadores oriundos de La Plata que vienen a traer ideas nuevas al diario. Tal vez esos nombres les suenen porque en la realidad son Mañeto, Pagliaro y Aranda. Hoy los directivos de Clarín, dueño de Pagliaro es el director de Canal 13, Mañeto es el director de todo, Aranda es el director del gerente general del diario, etc. Entonces Jorge Asís dijo, bueno, lo voy a reventar desde adentro. Y cuando terminó de escribir el libro, lo publicó de una manera independiente, naturalmente se fue del diario, lo publicó primero bajo seudónimo, Oberdán Rocamora, con el título Diario de la Argentina, y el isotipo de Clarín con una gorra de policía y una insignia policial acá, en la época de la dictadura, dando a sugerir que
el diario, a partir de todo lo sucedido también en papel prensa y demás, cosas que ya sabemos bien, había sido cómplice de la dictadura. Una de las, digamos, uno de los legados que dejó el kirchnerismo y la etapa que vivimos políticamente entre el 2003 y el 2015 fue justamente esto de lo que tanto nosotros hacemos bromas, debatir el rol de los medios, poner en discusión justamente los antecedentes empresariales de los medios. A través de la peor manera, 678, por ejemplo, o a través de otras maneras un poquitito menos escandalosas. Pero hasta el año 2003, nadie conocía la relación entre papel prensa y los diarios. Nosotros sí, que trabajábamos en los diarios, pero el público en general no lo conocía. Nadie conocía los vínculos entre los dueños de los diarios y los sectores de poder o los sectores económicos. En el 2003 eso empezó a develarse y en el 2008, cuando fue la crisis del campo, con la famosa 125 y se declaró la guerra entre lo que el kirchnerismo llamó los medios hegemónicos y los medios contra el kirchnerismo, a quien acusan de querer convertir a este país en Venezuela, ahí todo empezó a desnudarse. Pero quiero decir, a fines de los 70, a principios de los 80, cuando se publicó este libro, fue absolutamente un escándalo. Fue un escándalo porque Jorge Asís, alias Overdán Rocamora, develaba los lazos secretos de los dueños de los diarios con el verdadero poder de la Argentina, que eran los militares, la iglesia y el campo. Entonces, este libro no solo nunca se mencionó en Clarín, sino que Clarín, que fue y de alguna manera sigue siendo la usina periodística más importante de la Argentina, prohibió a Jorge Asís durante casi 40 años. Estaba prohibido poner su nombre. Fue un muerto civil, fue un muerto en vida. De hecho, durante el menemismo, que Jorge Asís, si no me equivoco, era embajador ante la UNESCO del gobierno y después fue embajador en Francia, me parece, estoy casi seguro. Y después fue candidato a presidente. Bueno, no se lo nombraba. Vicepresidente. No se lo nombraba. El embajador en Francia de la República Argentina no se podía poner su nombre, estaba prohibido. Yo trabajaba en Clarín en esa época, era una de las instrucciones. No se podía nombrar a Jorge Asís. Ahora, lo que hizo Asís en este libro, Diario de la Argentina, fue muy audaz, pero muy traicionero también. Porque no solo se metió con los jefes o los dueños, sino que delató a los compañeros. Vos nombraste a uno también, al alemán Goering, que es uno de los personajes centrales del libro. Ahora me arrepiento de haber dicho a quién correspondía en la vida real, porque es uno de los personajes centrales del libro y hay todo un capítulo dedicado al alemán, justamente, y a sus problemas con la bebida y a su falta de potencia amatoria con las mujeres, por decirlo de alguna manera. Y eso sé que hizo mucho daño. Un daño casi irreparable en la víctima, en el narrado. Entonces, por parte de Asís, hubo también una traición a sus compañeros, porque él secretamente en su máquina de escribir escuchaba, veía, hablaba, se ganaba la confianza y después lo transcribía ya con la idea de publicarlo en un libro. Y ahí es donde el límite se vuelve para mí imperdonable, ¿no? Y ya no se puede cruzar esa línea, cuando traicionás aspectos de la vida privada de tus compañeros. Para cerrar, finalmente pasaron los años, las vueltas políticas hicieron que Jorge Asís hoy sea nombrado en el diario, ya sin tanto problema. Este libro no. Ningún libro de los que publicó Asís en 40 años fue reseñado en el suplemento de Cultura. Nunca se lo nombró en un acto oficial, nunca se lo nombró absolutamente para nada. Pero vos leíste dos fragmentos, uno muy lindo, el de Terrabuzzi, y yo leo uno que para mí marcó lo que fue mi paso por Clarín. El verdugueo era un estilo constante. Por lo general, cuando Papito, el jefe de redacción, los verdugueaba, los secretarios, al volver a sus secciones, verdugueaban a cualquier redactor por el motivo más banal. Era la ley del garrote y así no se podía vivir. El Diario de la Argentina es un libro fascinante para entender cómo funciona una redacción. Y hay otra cosa también que muchas veces hablamos. Por suerte nosotros somos contemporáneos a una generación donde, aún en el contexto de la corrección política o de lo que quieras, ese tipo de comportamientos están vedados, felizmente. Cuando yo entré a Clarín, que eran los 90, el verdugueo era ley. O sea, vos te hacías, vos crecías, vos progresabas
en pos de cuántos verdugueos aguantabas. Era la ley del maltrato. Yo tuve un editor en Clarín, un jefe que me escupía las notas. Y esto es literal. Vos le llevabas la nota al escritorio, así, agarraba la nota, la rompía, decía, esto está todo mal hecho, que era su muletilla, tiraba a un tacho de basura la nota y te la escupía encima. Hoy felizmente eso es inimaginable. Dani, vos que trabajás allá en Clarín, sabés que es inimaginable hoy. Yo lo viví. No está en el libro de Asís. Yo lo viví. Era la ley del verdugueo, era una humillación constante. Era volver a tu escritorio siempre humillado, siempre denigrado. Era una época también donde los cajones de los escritorios se escondían botellas de whisky, donde se fumaba dentro de la redacción, donde no había mujeres. Vos pensás que en Clarín, hasta el año 90 las mujeres no podían firmar notas. La única que firmaba era Diana Castelar, que era una mujer que escribía en la sección cocina, pero las mujeres en Clarín hasta 1990 firmaban con la inicial. Si había una mujer, suponete, no sé, María Pérez, firmaba M. Pérez, porque no podían firmar las mujeres, solo firmaban hombres en el diario. Hoy mismo, en todos los diarios, agarrá todos los diarios de domingo, no hay ninguna columna política hecha por mujeres. Ninguna. Tenés a Alejandro Borstein en Clarín, a La Nata, a Zuleta, a Pagni en La Nación, a Morales Solá, a Jorge Fernández Díaz, a Fontevecchia, a Mario Weinfeld, a, bueno, Berbisky cuando estaba en Página 12. Diarios de derecha o de izquierda, las mujeres no firman en política. Las columnas o los panoramas del domingo, ¿no? Así que te digo que es fascinante el mundo de los diarios. Yo me considero un sobreviviente con un amigo muy querido que también trabajó casi la misma cantidad de años que yo en Clarín. Decimos Clarín fue nuestro Vietnam. Sobrevivimos con magulladura, pero sobrevivimos. Y no es porque sea especial o esencialmente malo ese lugar, sino porque eran las reglas del periodismo acá, ¿no? Y creo que en todo el mundo, un lugar muy de hombres y muy, 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 muy del verdugueo. Así que este libro me parece fascinante y se los recomiendo a todos si quieren saber cómo funciona un diario. Entonces y ahora, Diario de la Argentina. Se podría decir, ¿no? Me encanta el olor del Clarín a la mañana. Excelente. Podríamos decirlo. A estas series de audacias que vos marcabas, Nico, hay una audacia ficcional en Asís, porque efectivamente, él se llama Jorge Asís, firma el libro como Obertán Rocamora, pero en el libro el personaje se llama Rivarola y cuenta que firma las notas como Rodolfo Salim. Rodolfo Salim. Exactamente, es decir, se crea una metaficción de una metaficción de una metaficción, ¿no? No es que en el Diario de la Argentina él expone que es Obertán Rocamora, sino que hace un apodo de su apodo, ¿no? Fíjate la audacia de la literatura y más allá, digamos, de la audacia de haber puesto en cuestionamiento los medios desde adentro 40 años antes de lo que se hizo finalmente. Y luego acompaño esto que vos decís de el clima, la atmósfera, ¿no? Esa atmósfera que hoy es inexistente, no sé, el whisky en el cajón, digo, esa liturgia que tenían las redacciones cuando en las épocas que se fumaba, que debía ser, yo ya no llegué prácticamente a esa época, pero debía ser una humareda, ¿no? Una bohemia que debía tener características muy literarias, y creo que eso se ha perdido. No hace mucho hace mucho, habrá 5 años que ponían los hábitos de los nuevos del periodista de esta generación, ¿no? Que salía a correr, que hacía, digamos, que tenía otro perfil muy diferente de aquel personaje de los 70 o de los 80, ¿no? Más con su máquina de escribir, sombrío, ¿no? Como un aguafuerte de Roberto Arlt, ¿no? Como un personaje de los años 20 que estaba ahí dentro de la redacción. Así que me parece que a todas las audacias, ¿no? Es el congelamiento de una época, y me parece que así lo retrata muy bien. Y como decíamos, agrego a las recomendaciones leer sobre todo Los Reventados, ¿no? Que es la disputa montoneros con la derecha peronista en la masacre de Ezeiza. Una joya también de la literatura. Te toca a vos, Dani. Me queda a mí. Bueno, vamos a seguir un poco con el peronismo. Esto es
un libro bastante desconocido que se llama El peronismo armado. Al revés. Está al revés, de Alejandro Guerrero. Es de la resistencia a Montoneros, de la Libertadora al exterminio. Para mí es el libro que mejor retrata la época que va del 55, es decir, de la resistencia peronista, cuando se da la autodenominada Revolución Libertadora, hasta el fin de la dictadura. Y va a retratar muy bien cómo es el preámbulo de Montoneros, ¿no? Es decir, va a retratar cómo en la salida del Colegio Nacional se daban las charlas, cómo eran las formaciones con Mujica en una quinta que se llamaba precisamente La Montonera, ¿no? Que había elementos digamos, de un catolicismo más a los San Agustín, ¿no? Digamos, un catolicismo que tenía rasgos comunistas, si se quiere, ¿no? Viste que se dice que el primer cristianismo era bastante comunista. Lo cierto es que va a exponer algo que vos de alguna manera señalabas con Rodolfo Walsh, ¿no? Y cuando marcabas un lugar en la historia argentina, Rodolfo Walsh era un personaje que venía de la derecha, ¿no? Y que termina en Montoneros. Alejandro Guerrero, que es el autor, va a poner una frase. ¿Y cuántas parábolas inversas vemos hoy, no? Personajes que hoy están en la derecha y empezaron en Montoneros. Exactamente, bueno, la señora, si se la puede llamar así, ¿no? Bullrich. Pero él, mirá, en uno de los epígrafes va a poner una cita de un ex activista de izquierda de la Universidad Nacional de Córdoba. Dice: fue una cosa increíble. En la universidad había un grupo de fachos pesados, siempre trajeados. Todas las semanas teníamos con ellos agarradas bravas, a veces hasta había tiros. De pronto, de un día para otro, esos mismos tipos aparecieron con camperas negras y boinas rojas, y trepados a los bancos empezaron a hablar del socialismo nacional y la revolución latinoamericana. A la semana, media universidad estaba con ellos. ¿No? Fíjate el espíritu de la época y sobre todo lo que representa en el 59 para la Argentina, sobre todo, ¿no? Para el mundo, para Latinoamérica, pero para la Argentina la Revolución Cubana, ¿no? Y todo lo que va a implicar en estos tipos de movimientos donde decíamos va a haber tipos de derecha que de repente se van a la izquierda, y cómo la religión, el catolicismo en particular, va a penetrar directamente en las esferas de la política y va a tener raíces en lo que va a ser Montonero. Así que bueno, no tenemos mucho tiempo, pero recomendadísimo para entender la historia del peronismo armado, para entender el cordobazo, ¿no? Del 68-69, y para entender toda la genealogía de este movimiento. Gracias por los comentarios a Alfred, búsquenlo, que está poniendo ahí abajo. Dice: tengo 40 años de fotoperiodismo, 17 trabajé en Clarín y Olé, y doy fe de que todo lo que dicen es como ustedes dicen. Así que gracias a Alfred, y pone un comentario recién sobre una de las actuales autoridades del diario, que también es muy, muy certero. Voy a ser muy breve con lo que queda. Hablamos de redacciones míticas, Dani. Este libro es extraordinario, Regueros de Tinta. Es la historia del diario Crítica y cómo el diario Crítica se convirtió en lo que fue. En la década del 20, Natalio Botana, fundador y dueño del diario Crítica. Diario Crítica hoy tiene dos derivaciones bastante directas. Una es Crónica y otra es Clarín. Inventó Crítica en la década de 1920 el periodismo popular. El periodismo, por un lado, sensacionalista, porque se ocupaba de crímenes más que nada y de casos policiales en sus páginas, pero también popular en un sentido más amplio. El suplemento de cultura de los sábados lo dirigía un tal Jorge Luis Borges, ¿ubicás? Creo que es alguien que hoy se le cumple el aniversario de su muerte, pero no estoy seguro, ¿eh? Ese mismo, junto a Ulises Petit de Murat, ¿no? El guionista de La Guerra Gaucha. Así que fíjate la mezcla, el cambalache que era la redacción del diario Crítica, donde también escribía Roberto Art o el poeta González Tuñón. Era impresionante. Aparte, bueno, Natalio Botana, multimillonario, el primer self-made man de los medios, ¿no? Él se inspiró para el diario Crítica en Pulitzer y en Hearst, en los dos grandes capos de los diarios en Estados Unidos, ¿no?
Y estaba casado con Salvadora Medina Onrubia, que fue la líder, la cabeza intelectual y espiritual del anarquismo en la Argentina. Entonces él, multimillonario, casado con un anarquista, dueño de un diario. Hasta la década del 20, los dos diarios más importantes del país eran La Nación y La Prensa, que los dos se publicaban en un formato tabloide gigantesco, en sábana gigantesco, mucho más grande de lo que son hoy, y eran diarios a tono con la época de la generación del 80, pensados, concebidos, leídos, dirigidos a una élite, únicamente, a la élite agropecuaria. La Prensa y La Nación. Y entonces no había diarios para la gente común o para el pueblo. Y Crítica inventa eso, por un lado con la publicación de los números de la lotería, con notas sobre espectáculos, con una revista multicolor de los sábados. Es curioso, en el inicio de las revistas de los fines de semana, la revista salía los sábados y no los domingos, donde estaban Borges y Ulises Petit de Murat en la revista multicolor de los sábados. Y sobre todo con una presencia muy grande en la calle, en los asuntos políticos, en las cosas que le interesaban a la gente, ¿no? La idea de la gente aparece por primera vez en el diario Crítica. Idea que después en su vertiente más sangrienta de periodismo rojo encarna Crónica, y en su idea más social de los temas que le importan a la gente, esa entelequia llamada La Gente, desarrolla o lleva hasta a fondo Clarín. Así que es un libro muy fascinante. La autora es Silvia Zaita, que hace un estudio muy profundo del diario, pero a la vez muy divertido, muy fácil y muy ágil de leer, porque te cuenta todas esas historias de redacciones míticas. Y si hubo una redacción mítica en la Argentina, fue la del diario Crítica en la década del 20. Crítica que, como se ve acá en la tapa, se proponía a sí mismo como un tábano que aguijoneaba el lomo del caballo que era el poder, ¿no? Así que Crítica, el diario del tábano, está muy, pero muy bien narrado y desarrollado acá en este libro llamado Regueros de Tinta. Contabas un poco aquella época. Piglia ponía en perspectiva lo que era en los años 40 abrir, por ejemplo, La Nación y de repente encontrarte con Tlón, ¿no? Uno de los cuentos más extraños de Borges, ¿no? Y que eso conviviera con la noticia de, no sé, el embajador de México llegó a la Argentina, ¿no? Digamos, esos escenarios. Bueno, Sí. pero perdón, Dani, una breve cosita. Ahora está por salir el libro de Vargas Llosa sobre Borges, y ayer el diario El País de España publicó un adelanto, ¿no? Donde cuenta esto, que Vargas Llosa lo va a visitar a Borges, a la casa ahí en la calle Maipú, y se asombra Vargas Llosa, que siempre tuvo inclinaciones de millonario, de la austeridad en la que vive Borges, que tampoco era una austeridad, no que vivía en una choza, vivía en un departamento común de la calle Maipú, de 3 ambientes, digo, no que vivía bajo la autopista. Y entonces Borges le contesta que bueno, que el escritor para ser libre tiene que ser pobre, bueno, yo que sé, una cosa con la que medio sale del paso, ¿no? Pero que Borges escribiera en La Nación y escribiera en Crítica, te da una pauta de lo que era Borges y de lo que él entendía también en su rol en la cultura popular, ¿no? Justamente en la idea de lo popular. Lo que pasa es que sus posturas políticas tan antipopulares y tan antipáticas en lo general, porque él en un momento se convirtió en una imitación de sí mismo, lo alejaron de la idea de pueblo, pero él era eminentemente popular. Mira, ahí te doy dos datos. El primero es que en los años 20, en los principios de los años 20, él escribe un libro que tenía alrededor de 32, 33 poemas, que se iba a llamar Los Himnos Rojos o los Salmos Rojos, que era un libro de poemas sobre la Revolución Rusa, que celebraba la Revolución Rusa. Él publica 4 poemas en revistas españolas. Él, después de estar en Ginebra, tiene un paso más o menos de un año por España antes de regresar a Buenos Aires. Y antes de volver, es como se estaba tomando el barco y rompe todo el libro. Así que solamente se conservaron alrededor de 4 poemas de eso. Y lo segundo, que Borges, en esto que vos decís, era un trabajador como cualquier otro. Él publicaba en la revista El Subte. Él, del 38 al 50 al 45, él va a trabajar, era un trabajador municipal. Piglia dice, ganaba menos que Roberto Arlt. Roberto Arlt ganaba más por sus aguafuertes. Así que ahí hay toda una dimensión y un gran debate, ¿no? Dani, ¿nos queda tiempo? Hola Marchi, también está por acá el Conde Aradú, compañero de la radio, queridos amigos. ¿Nos queda tiempo para que hagamos un tweet de cada libro? ¿Te animás? Obvio.
En algún momento creo que hablé. En realidad estos son 4, pero los vendo como uno. Los viernes. Los viernes de Juan Forn. Para quienes no conocen la historia, desde el 2008, Juan Forn empezó a escribir sus contratapas en los viernes en el diario Página 12, y cada texto aborda de una manera muy precisa, muy mínima, historias, podríamos decir, paralelas, ¿no? Digamos, de los escritores, ¿no? Algún dato menor que él se encarga de convertirlo en extraordinario. Me parece que lo más interesante en Juan Forn es que es un sabueso de los personajes de la literatura, ¿no? Yo no encuentro mejor manera de definirlo porque de repente encuentro una historia donde jamás vos imaginaste que podía haber una historia. No, él agarra un rastro, agarra un elemento perdido por ahí y vos decís, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde salió eso? Pero todo es verosímil y le crees todo porque efectivamente debe ser así como lo está narrando, pero lo que más me llama la atención de Juan Forn es qué biblioteca debe tener, qué archivo debe tener para poder rastrear todos sus elementos. Y por último, creo que juega muy bien, pone muy bien en juego dentro de la escritura la oralidad, porque es como si estuviese leyendo, ¿no? Él cuando vos lo estás escribiendo es como si alguien te estuviese leyendo lo que él va narrando. Entonces me parece, dentro de lo que es el nuevo periodismo, que tiene muchas variantes, muchos estilos, me parece que el estilo Juan Forn es uno de los mejores. Vecino ilustre de Villa Gesell, Juan Forn, donde se recluyó y esa biblioteca mítica de la que vos hablás debe estar allá, en Gesell. Exactamente. Que la proteja del salitre, es lo único que hay que pedir. Bueno, en un tuit, recién hablábamos del periodismo popular de crítica, tengo un libro que repasa justamente el arco opuesto a eso, que es la biografía de Timerman Jacobo, el periodista que quiso ser parte del poder de Graciela Motschowski. Jacobo Timerman fue, después probablemente de Natalio Botana, el otro hombre que revolucionó el periodismo argentino, sobre todo con el diario La Opinión en la década del 70. Un diario que estaba en las antípodas de crítica, absolutamente antipopular y elitista. Un elitista en lo intelectual. Un diario que no tenía fotografías, que tenía solo textos, un diario que salía en formato berlinés. El formato berlinés es el tabloide del estilo de Página 12. En los diarios existen aproximadamente 3 formatos: el tabloide de Clarín, el tabloide berlinés, que es el de Página 12 y La Nación, que es un poquito más angosto, y el Sábana. La Opinión salió en el formato berlinés, que no era usual acá entre nosotros. No tenía fotos, tenía apenas algunas ilustraciones. Tenía textos muy largos, muy largos, muy sesudos, muy profundos, y sobre todo tenía una línea editorial que era extraordinaria, partida de la cabeza de Jacobo Timerman. Decía, es un diario de derecha en lo económico, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural. La sección cultural justamente era el eje, ¿no?, del diario La Opinión, un diario pensado para psicoanalistas, un diario pensado para esa inteligencia de Palermo y sobre todo, ya te digo, un diario sin ilustraciones, con críticas de cine muy profundas, donde escribían, ¿viste? Los grandes referentes culturales de su época. Y sobre todo, Timerman acuñó una frase para definir a su público y a su diario, que yo se la robé, después Siete Cases se la robó también, y bueno, todos los que robamos tenemos a ladrones 100 años de perdón. Timerman decía que él hacía un diario para una inmensa minoría, ¿no? Y la idea de la inmensa minoría a mí me fascina también, y muchas veces dije que los programas o las cosas que yo hago son para una inmensa minoría. El libro también se mete en la época en que Timerman es secuestrado por la dictadura. Timerman fue una figura pero tan importante que tiene su propia biopic hecha en Hollywood, ¿no? Prisionero sin nombre, celda sin número. Hay una biopic hecha por un estudio de Hollywood en la década del 80 que cuenta su vida y sobre todo el derrotero en la cárcel en la época de la dictadura. Así que lo recomiendo muchísimo, es un libro muy documentado, muy erudito, son casi 600 páginas, muy gordo. Timerman,
el periodista que quiso ser parte del poder y que cuenta vida y obra del que muy probablemente haya sido el mejor periodista o el mejor creador de diarios en la Argentina. ¿Quién es el autor o la autora? Graciela Moschowski. Ahí está. Ahí va. Ahí va, ahí va. En un tuit, vamos con mi único libro de crónicas, Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero. Leila, para quienes no la leyeron, es una de las grandes cronistas de la época, ¿no? Este cuento narra la historia de una ola de suicidios en Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, a fines de los años 90, lo cual la historia, perturbadora de por sí, la lleva a Leila a recorrer las calles de ese lugar y a tratar de desentrañar si había algún tipo de conexión entre los suicidios que llevaba a los suicidas precisamente a tomar esa decisión. Y el otro dato es que los muertos tenían alrededor de 25 años, ¿no? Es decir, todos muertos muy jóvenes. Lo que más me interesa de este texto es la certeza en la escritura de Leila. Me parece que ella, a diferencia de lo que pasó, creo que lo hablamos alguna vez con el libro de Gelbar, no, ay, se me fue el nombre del pianista. De Bruno Gelbar. De Bruno Gelbar. Gelbar era el otro, el de los 70. De Bruno Gelbar, que es un libro que, a mi entender, se extiende demasiado en el tipo de narrativa. En este caso, que es un libro de Leila va al hueso. Directamente. No da vueltas porque la muerte y los suicidios no dan vueltas, ¿no? Son hechos definitivos y me parece que ella representa muy bien ese concepto, esa idea, esa desolación y cómo se sigue después de esa desolación, ¿no? Así que bueno, recomendado Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerriero. Mi última elección, una rareza absoluta, algo que tiene que ver más con lo sentimental que con lo intelectual. Pongámonos en situación, fines de los 80, principios de los 90, Villa Urquiza, que no era lo que soy, era un barrio más bien de casas bajas. Un niño que estaba dejando la niñez y que estaba de a poco entrando en la pubertad y después en la adolescencia, ya obsesionado con los medios, ya tempranamente autopercibido como mediaholic, que quería saber de periodismo, que hacía revistas vocacionales, que jugaba, que grababa noticieros de radio, que escribía noticias como si trabajara en un periódico, va hasta el kiosco de revistas ubicado en la calle Pampa y se encuentra con este libro, Pragmática Periodística, de un tal Teódulo Domínguez, que en ese momento era periodista del diario Clarín. Ese niño, muchos años después, terminaría ingresando en la redacción del diario Clarín, redacción o experiencia a la que llamaría su Vietnam personal. Teódulo ya se había jubilado cuando este niño entró en la redacción de Clarín, pero este libro fue, y ya puedo spoilear el final de la historia, aunque todos lo adivinaron, ese niño era yo. Y este fue el primer libro de periodismo que tuve, que lo vi en un kiosco de diario, ya te digo, en la calle Pampa, Pragmática Periodística, y un libro de técnica periodística y nada más, que te enseñaba cómo escribir un título, cómo escribir un copete, qué es un refrito, qué es la cocina de una noticia, y lo estoy buscando así al azar, cómo reemplazar el verbo hacer por otros verbos para titular, qué son los cables de las agencias de noticias. Bueno, un libro fabuloso que empieza con una declaración del señor Teódulo Domínguez, que yo no sé la verdad si estará entre nosotros, ojalá que sí, pero dice: solo espero un homenaje, que estas páginas sean atacadas por bolígrafos y marcadores para atrapar lo útil si lo hubiera. Y yo ahí, animado, con 12, 13 años, lo marqué, lo subrayé de pe a pa el libro, está todo marcado, todo subrayado, porque yo quería aprender a ser periodista, quería trabajar en un diario. Así que cuando terminé la facultad, cuando terminé la secundaria y me anoté en la facultad, entré a la facultad ya sabiendo todo, ¿entendés? No tenían que enseñarme porque había aprendido todo en este libro, en Pragmática Periodística. Un libro inconseguible, absolutamente superado también, ¿no?
de modé en sus formulaciones periodísticas, pero que para mí es entrañable, es una de mis posesiones más queridas. Fue el primer libro de periodismo que tuve, el que me enseñó todo lo que después me iban a enseñar en la facultad y gracias al cual pude hacer la revista de la secundaria, que se llamaba La Marcha, por si te interesa, y que yo componía en la computadora de mi casa. Así que gracias a Teodulo Domínguez y su pragmática periodística, el libro que me permitió ya expresar la vocación y la obsesión desde muy temprano. Así que gracias, Cristina. La verdad, una hermosísima edición, Dani. Me queda uno, creo. ¿Uno, dos, ¿Te tres? queda uno? Sí, sí. Uf. Uno muy rápido. Hemos terminado. Igual, en 30 segundos te cuento una anécdota que me pasó dentro de Clarín. Hace 12 años, año 2008, yo estaba por publicar mi primer libro de poesía, muy entusiasmado, y dije, ya bastante, ¿cuál es la palabra? Con una ambición, si se quiere, literaria, dije, la tapa tiene que ser de Menchi Sabat. Así, de una, ¿viste? Yo era pasante en Clarín, estaba en Sonales, en el tercer piso, en el segundo piso, voy hasta el tercer piso, le toco la puerta a Menchi, le digo, ¿cómo le va, Hermenegildo? Un gusto, soy Daniel. ¿Le podría pedir que me haga la tapa de mi libro? Así, sin demasiada vuelta y sin demasiada opción, ¿no? Para una persona que ve entrar a un joven entusiasta y le pide eso. Y a la semana... Digamos que la oficina de Menchi Sabat estaba al fondo de la redacción, del centro a la derecha, con lo cual tenías que cruzar toda la redacción, ir ganando valor en ese momento y decidir. Si golpeabas la puerta a la izquierda, está Kirchbaum. Si golpeabas la puerta a la derecha, está Menchi. Así que tenías que ir ganando valor, ¿viste? Pero con mucho coraje y sin ningún tipo de problema le pedí que me haga la tapa del libro, ¿no? Y la hizo, ¿sabés qué la hizo? La tapa de mi primer libro la hizo Menchi Sabat. Así que bueno, ahí donde esté Menchi, hasta en eso era grande. Qué hermoso. 30 segundos para mi libro. 10 días que estremecieron al mundo. Si hay una crónica sobre la Revolución Rusa, sobre los acontecimientos vertiginosos que cambiaron el mundo en 1917, tienen que leer este libro de John Reed, ¿no? Un cronista estadounidense, un gringo, que estaba en el corazón del hecho que va a modificar todas las relaciones sociales, políticas y económicas del siglo XX. Por lo tanto, me parece que es muy interesante. John Reed era militante del PC en Estados Unidos, pero también era un notable periodista, ¿no? Viste que todo el tiempo se dice, son militantes. Bueno, él cuenta y lo dice, voy a tratar de contarlo con la mayor objetividad posible, todos los acontecimientos, y él, como si fuese un libro de teatro, pone adelante y explica todos los términos que alguien no ruso tiene que entender. Por ejemplo, qué es un menchevique, qué es un bolchevique, qué es la constituyente en Rusia, cómo era el parlamento en Rusia, cuál era el alcance de los zares, ¿no? Entonces, ahí John Reed, recomendadísimo. Entró el timer, nos queda un minuto. Dani, ¿qué hacemos la semana que viene? ¿Qué hacemos? Mira, nos quedó que nunca hicimos, puede ser literatura italiana, literatura francesa. No, italiano no llego a juntar 5, no conozco 5. Bueno, sí, conozco, pero que signifiquen algo para mí. Tic, tac, tic. ¿Francesa? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Vamos con los franceses? O libros raros también, puede ser. Bueno, vamos con los franceses y queda para más adelante libros raros, ¿te parece? Dale, vamos con literatura francesa. ¿Nos podemos despedir con la canción de También esto pasará? Obvio. Ahí va. Ay, no lo puedo creer. Tenemos canción, amigos. Si se suman recién, disfruten, porque hoy estrenamos el domingo y la semana que viene... ¿Cuánto tiempo nos queda? 50 segundos. Vamos. Ahí va. Todos los domingos son 5 libros. Nos escuchas recomendar. Uy, qué enrollado estoy. Con Nico Artusi y Dani Meta. También esto pasará.
también esto pasará. También esto pasará.